Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Promesas de Dios. Es una bendición que podamos estar nuevamente aprendiendo de la palabra y sobre todo viendo todas las hermosas bendiciones que el Señor nos ha dejado en su palabra, que precisamente son estas promesas, que a veces no las vemos en el momento, que ocurran así rápido como nosotros estamos acostumbrados a que todo sea rápido. Sin embargo, hemos aprendido algunas cosas que son necesarias que desarrollemos en nuestra vida, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de la fe y acerca de la paciencia, pero primero te voy a leer nuestra cita base de este programa que está en 2 de Pedro 1 del 3 al 4, que nos dice: mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y pues solamente lo que tenemos que hacer es tomar esas promesas, pero también estamos viendo ciertos pasos que tenemos que tener en nuestra vida, ¿verdad? Ciertas cosas. Número 1 es la fe, aprender a creer en algo que no vemos en ese momento, ¿no? Entonces es ver en lo imposible, creer en lo increíble, que es creer en nuestro Dios, que es sobrenatural, que a pesar de la lógica o de que veamos nosotros que ya no se puede ciertas cosas o lo que sea, sabemos que confiamos en el Señor. Él tiene otro calendario, tiene otro reloj, muy diferente a como nosotros lo manejamos. Entonces, cuando nosotros no veamos que las cosas pasan así, es porque el Señor está obrando en sus tiempos y en su modo, y es mucho mejor de lo que nosotros habíamos planeado resolver las cosas, ¿no? Entonces no nos desesperemos, no nos fatiguemos, y también, muy importante, aprender a ser pacientes. No queramos darle esa ayudadita a Dios para cumplir esa promesa, porque el Señor tiene todo bajo control, no necesita que nosotros metamos ahí nuestra mano para que se cumplan esas promesas. Él lo hace en su tiempo y en su forma. Y vimos un ejemplo en estas 2 semanas acerca de Abraham y Sara, en donde precisamente nos habla de esa gran promesa que les dio a ellos, que iban a tener una gran descendencia, que incluso no lo iban a poder contar porque iba a ser tan grande como las estrellas del cielo. ¿Te imaginas contar cada una de las estrellas? Es imposible. Sin embargo, ahí Abraham y Sara tenían un poquito de duda porque ellos no sabían cómo se iba a cumplir esa promesa, porque ya eran muy grandes de edad. Entonces vimos la semana anterior cómo Sara quiere meter ahí la cuchara y decir: Señor, yo te ayudo, y entonces le da a su sierva, a Abraham, para que por medio de ella pueda tener esa descendencia que el Señor prometió. Y vemos cómo todo tiene una consecuencia. A causa de la impaciencia que tuvo Sara en esta situación, vemos como incluso ahorita sigue habiendo en la actualidad ese conflicto por la primogenitura, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que hemos estado viendo en este tiempo, así que pues vamos a comenzar con este tema que va a estar muy interesante. Te voy a leer la cita que estuvimos viendo la semana pasada sobre la paciencia. Y Romanos 8:25, en traducción del lenguaje actual, nos dice: sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Así es. Bueno, este es un tema muy interesante y un programa muy interesante, porque vamos a ir estudiando las diferentes promesas de Dios que hay en la Biblia. Son miles de promesas disponibles para ti y para mí, pero qué importante es conocerlas y entender que debemos de cumplir con esto, ¿verdad? Primero, creer en las promesas. Segundo, tener paciencia y saber esperar por completo. Como decía Ani, nuestro calendario es muy diferente al calendario de Dios. La manera en la que nosotros pensamos es muy distinta. Así es que Dios tiene su tiempo perfecto. Dios es bueno y podemos recibir cada promesa del Señor si sabemos esperar en el Señor. Y bueno, el día de hoy vamos a ver qué más necesitamos para poder recibir estas promesas de Dios. El punto número 3 es la obediencia. Hebreos capítulo 10, versículo 36 nos dice así la palabra de Dios. Dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí nos habla muy claramente este versículo. Dice, es necesaria la paciencia. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Saber esperar en Dios. Dice, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, no mi voluntad, sino la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? En la palabra. Y la palabra obediencia
significa un acto de obedecer, es acatar la voluntad de Dios. Y la palabra acatar significa cumplir una orden. Así es que cuando tú y yo estamos esperando las promesas de Dios, tenemos que estar obedeciendo a la palabra de Dios, obedeciendo a lo que Dios nos pide, y vamos a poder ver esas promesas cumplidas. Debemos de tener obediencia a su palabra, y Josué capítulo 1 y versículo 8 dice así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es una promesa hermosa en la que nosotros podemos entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y aquí en Josué 1:8 nos habla el secreto para toda promesa, ¿verdad? Que nunca se aparta de nuestra boca este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, que siempre, en todo momento, incluso aquí te marca tal cual de día y de noche, quiere decir siempre. Siempre estarás meditando en su palabra, estarás buscando la presencia del Señor para que de esta manera nosotros podamos conocer cuál es el camino correcto, qué es lo que quiere el Señor para nuestras vidas, y de esta manera nosotros apartarnos de todo lo malo, apartarnos de todo lo que Dios no quiere, y así de esta manera sujetarnos a su voluntad, y Él va a obrar. Sí, dice aquí, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No nada más conocer la palabra, no nada más leer la palabra, sino obedecer la palabra, ponerla en práctica. Y después nos da la promesa: si nosotros vivimos constantemente en la palabra del Señor, dice, entonces va a prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿Te das cuenta la importancia de que estemos meditando de día y de noche en la palabra? Que llevemos en nuestro corazón la palabra y que la vivamos. Y vamos a dar cuenta que la obediencia va de la mano de la bendición. Cuando tú y yo somos obedientes al Señor, cuando tenemos un corazón dispuesto para hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor, entonces las bendiciones del Señor nos van a seguir, dice un versículo, las bendiciones te seguirán. No vamos a andar nosotros, tú y yo, atrás de las bendiciones, buscando las bendiciones, sino el Señor va a traer las bendiciones a nuestra vida. Así es que podemos ver qué hermosa es la palabra de Dios, y cuando tú y yo le dedicamos tiempo a la palabra y la escudriñamos, vamos a encontrar tesoros en la palabra, y también cuando nosotros la ponemos en práctica. Vamos a ver también en Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 8, donde nos habla de las bendiciones de la obediencia. Deuteronomio 28, versículos 1 al 8. Y le vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice: bendiciones por la obediencia. Dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones: tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de frutas y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Estos versículos, cuando los oímos, están hermosos porque son bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, pero al principio nos habla de la obediencia. Dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y empieza a hablar una lista de las bendiciones que vamos a recibir si somos obedientes a Dios y a su palabra. Vamos a ser bendecidos en nuestra ciudad, en nuestra colonia donde Dios nos ha puesto, nuestros hijos, todo lo que rodea nuestra vida va a ser bendecido por la mano de Dios cuando nosotros tenemos un corazón obediente para Él. En el versículo 7 de Deuteronomio 28 dice: el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. O sea, el Señor nos va a proteger de nuestros enemigos. Dice aquí: saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. Y también dice: el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos.
nos habla de provisión, de su provisión, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Entonces, cada bendición, cada promesa escrita aquí es para ti, para mí, si obedecemos al Señor, si tenemos un corazón obediente para Él. Vamos a ver otro versículo muy interesante y muy hermoso en el Salmo 119, 165. Nos dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y aquí nos habla precisamente que incluso vamos a tener esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos bien con Dios. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay manera en la que nosotros podamos tropezar, caer, desviarnos de su propósito, porque si estamos tomados de la mano de Dios, si estamos en esa constante comunión con Dios, entonces es como de repente platicamos ahí con los jóvenes y les decimos, miren, cuando tú estás con tus amigos y todo, pues en realidad allí te empiezas a parecer, quieras o no, te empiezas a parecer a tus amigos, en la forma en la que se paran, en la que platican, en todo esto. Entonces, incluso está el refrán, ¿no? De el que con lobos anda, aullar se enseña. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros estamos expuestos a la palabra todo el tiempo? Cuando estamos en esos tiempos de oración por completo y estamos realmente en esa relación íntima con nuestro Señor, pues ¿qué crees? Que entonces nuestros caminos van a ser rectos delante de Él, porque ahora nuestra vida va a estar circulando, totalmente va a estar en su presencia, entonces no va a haber manera de que te tropieces, que te desvíes, porque estás expuesto a la palabra. Así es, entonces hay tantas promesas hermosas en la palabra. Si tienes un cuaderno y estás anotando, ve anotando estas citas bíblicas porque son promesas que Dios tiene para ti. Vamos a ver también en Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice el título de esto, exhortación a la obediencia. Y nos dice aquí, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Aquí también nos está hablando de esa paz, ¿verdad? En el versículo anterior dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y aquí nos da otra promesa, dice, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuándo? Cuando nosotros no nos olvidamos de la palabra de Dios y cuando llevamos la palabra en nuestro corazón y la ponemos en práctica. Así es que si te das cuenta, apenas vamos entrando al tema de las promesas de Dios, pero son temas tan interesantes porque a través de este programa vamos a conocer todo aquello que Dios tiene reservado para ti y para mí. Sabes que Dios tiene una vida en plenitud para nosotros. Dios quiere que vivamos viviendo en esas promesas, creyendo esas promesas, y pudiendo recibir sus bendiciones a través de la obediencia que tengamos al Señor. Así es que, pues te esperamos en nuestro próximo programa. Todo esto va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Y pues sigue compartiendo este programa, incluso compártelo ahí en tus redes sociales, porque sabes que esto es sabiduría. Y cuando tú y yo decidimos seguir al Señor a pesar de lo que nos puedan decir allá afuera, que nos puedan criticar, que se puedan burlar de ti, sabes que cuando tú estás plantado en las promesas de Dios y tú decides obedecer al Señor, el Señor te va a dar todo lo que tú necesitas. E incluso tu vida va a ser un testimonio y a lo mejor mucha gente de repente va a ver, wow, ¿por qué le va tan bien a esta persona? ¿Por qué esta persona es tan bendecida? Porque a pesar de la escasez económica, ellos siguen normal como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Y sabes por qué? El secreto es la obediencia. Cuando tú permaneces en obediencia, tú vas a ver tragedia sobre tragedia alrededor tuyo, pero nada te va a pasar a ti, porque tú estás viviendo en las promesas de Dios. Entonces, pues bueno, esto fue el programa del día de hoy, hablando acerca de la obediencia y la importancia de seguir el propósito del Señor para que esas promesas puedan llegar a nuestra vida. Pues que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.